Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de conversaciones de profesionales en sexología, que como cada primer miércoles del mes estamos aquí varias colegas presentando, compartiendo con todas nosotras. Hoy es el turno para Víctor Velasco y bienvenido Víctor y Paco, si nos haces favor de presentar a Víctor. Pues muy buenas noches, qué gusto que estén aquí. Me llamo Francisco Delfín Lara y voy a presentarles a un individuo que conozco desde hace muchos años y que podría decir que no necesita presentación, pero los formalismos así son. Entonces se trata de Víctor Manuel Velasco Morales, ingeniero agrónomo, especialista en sociología rural, por supuesto, por la Universidad Autónoma de Chapingo, sexólogo educador por el IMESEX, especialista en psicoterapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, maestro en ciencias en filosofía transgeneracional por el Instituto de Estudios Transgeneracionales, máster en terapia breve estratégica del Centro di Terapia Estratégica di Arezzo, Italia, en terapia breve estratégica México. Certificado en soluciones sistémicas para empresas por el Instituto Sowelu en 2014. Cofundador del Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista. Facilitador del Grupo Crisálida para hombres travestis heterosexuales y del Grupo Mush-He para jóvenes gays menores de edad. Asociado fundador del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Autor del libro Vestidas para Educar, notas sobre el travestismo heterosexual. Autor del libro Somos diferentes y pertenecemos, constelaciones familiares para la diversidad sexual. Autor de la guía Bienestar Sexual para jóvenes trans. Y esta noche Víctor va a compartir con nosotros un tema por demás interesante, vigente y que vale la pena estar enteradas de esto. Transhomofobia, problemas de salud pública. Víctor, mil gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Paco. Pues qué honor por la presentación por tu parte. Nos conocemos hace un buen rato, mi maestro Paco. Y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Voy a ir siguiendo un poco una presentación. Bueno, pues la idea es hablar de este tema de la transhomofobia. Y lo primero, pues es definir de qué estamos hablando, ¿no? Y básicamente, pues diría yo que la transhomofobia la defino como un mecanismo de control social que tiene una pretensión que es obligarnos a todas las personas a mantener el status quo de sexo-género en que lo masculino subordina a lo femenino. Digamos, esto es básicamente la transhomofobia, un mecanismo de control social. A veces se ha dicho que la transhomofobia es una enfermedad, que es una patología, etcétera, pero creo que lo que más es importante decir es que es eso, es un mecanismo que pretende hacer una labor de control social. Ahora esta transhomofobia se instaura mediante la violencia. Una violencia que empezamos a vivir desde muy pequeños, incluso a veces podría decir desde antes de nacer, que genera memorias corporales y que requiere atenderse como un problema de salud pública, con lo que esto implica de la necesidad de políticas públicas, etcétera, y a nivel personal como un trauma, dado que es una memoria corporal y es un poco lo que voy a ir tratando de compartir con ustedes. Bueno, los mecanismos de control social, pues son mecanismos que están establecidos y que toda sociedad tiene
no hay ninguna sociedad que no tenga mecanismos de control social porque estos aseguran la permanencia de esas sociedades como sistema, de alguna manera. Y bueno, sabemos que todo sistema se va a mover siempre entre dos tendencias básicas. Una es la tendencia a permanecer igual y por otro lado la tendencia al cambio, que es también inherente a los sistemas. Entonces, estos mecanismos de control social, pues de alguna manera se convierten en una especie de lecho de Procrustro. Ustedes recuerdan seguramente esta historia de este bandido del Ática, una historia de la Grecia clásica, que tenía una albergue cerca del camino. Entonces, cuando llegaban los viajeros, le pedían dormir en su lecho. Y bueno, él les permitía dormir, pero si estaban más grandes que la cama, entonces les cortaba los pies para que cupieran en la cama. Y si por el contrario estaban más pequeños que la cama, pues tenía lo que sería un potro en el que se les los estiraba, seguramente hasta la muerte, con tal de que cupieran en la cama. Entonces los mecanismos de control social sirven para eso, para que nos ajustemos a las necesidades que las clases dominantes pues en cada sistema social tienen y que nos vayamos amoldando y acomodando a ellas. Entonces, les compartía que había básicamente en el caso de nuestra cultura, pues la transhomofobia tiene la finalidad de mantener esta situación de que lo que consideramos masculino, con estos atributos que culturalmente se han dado en general hacia lo masculino, como superiores, no necesariamente porque sean o no diferentes, sino por esta noción de que lo que se considera masculino es más importante, más valioso y debe subordinar a lo que se considera femenino. Una idea que sigue permeando hasta la fecha, donde, por ejemplo, es muy interesante que podemos hoy observar que a pesar de todo este tema de la cada vez mayor liberación de las mujeres y mayor participación, hay una cuestión bien interesante. Si ustedes han observado, hoy por hoy sigue siendo considerado más valioso producir cosas que procrear y sobre todo cuidar y criar personas. Entonces, por eso hoy todavía es más apreciada la idea de una mujer que sale a trabajar y se incorpora al mercado de trabajo, hace una labor que se considera más valiosa que la mujer que hace una labor que se considera más femenina, que es la de cuidar hijos en casa. Y no estoy diciendo que necesariamente una sea más valiosa que otra, sino cuál es la valoración que le damos socialmente. Entonces, bueno, esta es la idea desde mi perspectiva de lo que la transhomofobia viene a básicamente tratar de mantener. Ahora, algo muy importante, seguramente algunos de ustedes o todos los que nos acompañan han escuchado el término homofobia, que fue acuñado en los años 70 del siglo pasado, el término transfobia, que se utiliza más actualmente, o también el término bifobia, etcétera. ¿Por qué yo propongo, por qué utilizo este término de transhomofobia? Bueno, porque yo en la experiencia que tuve trabajando con dos grupos al menos, que son el grupo Crisálida, como ya mencionaba, era un grupo para hombres travestis heterosexuales. Creo que el primero que abiertamente existió en el país, y después muy contemporáneo con otros como E.ON y otros grupos de personas travestis y luego trans. Y el grupo de jóvenes gays, Mushe, le estoy hablando más o menos de los años 1996,
se formaron los dos, donde pues toda la legislación hacía más peligroso educar a un chavo gay, que como decía un amigo, cogérselo y olvidarse de él, ¿no? Entonces entramos a hacer este trabajo de educación y de apoyo a jóvenes gays. Y bueno, en ese proceso, lo que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero para mí fue importante ratificarlo y de alguna manera documentarlo, es que en realidad, aunque el término homofobia surgió inicialmente y se planteaba como se definía, como el odio hacia las personas homosexuales y la represión hacia las mismas, en realidad lo que nos dimos cuenta en ese proceso es que lo que se persigue no es el deseo homosexual en nuestra cultura. Porque, por ejemplo, si un hombre puede hasta autodeclararse mayate, por ejemplo, decir que tiene amigos gays a los cuales atiende sexualmente, de los cuales puede recibir regalos, etcétera, y incluso esto convertirlo como en un sello de mayor masculinidad, ¿no? Entonces, como dicen algunos grupos sociales, pues tiene sus 7 viejas y su gay a su servicio, entonces puede presumir de que es muy hombre, ¿no? Entonces, eso nos indica, pues no se está persiguiendo el deseo homosexual. Lo que se persigue al final de cuentas es que se te note, ¿no? Que se haga evidente el rompimiento del estereotipo de género. Y en el caso de Crisálida, que era un grupo de hombres travestis, muchos de ellos casados o con novias, pues era muy evidente que, por ejemplo, cuando llegábamos a hacer algún tipo de salida con las compañeras del grupo de Crisálida, pues el riesgo que corríamos de agresiones en la calle siempre era mucho mayor. Aunque algunos de ellos decían, pues si nosotros somos heterosexuales, a nosotros nos gustan las mujeres, ¿no? Pues sí, pero en la calle cuando te ven trasvestido, eso no es un elemento que te van a ir a preguntar quién te gusta y si eso te hace más o no valioso, sino sobre lo que se va a ir el ataque es sobre el hecho de que estás rompiendo los estereotipos de género, ¿no? Y estás traicionando el hecho de que los privilegios masculinos los pones en cuestionamiento al trasvestirte. Entonces, por eso es que yo digo, pues lo que en principio se persigue es la transgresión. Lo que genera fobia es la transgresión. Y después sí la identificación con la homosexualidad, que no siempre es real, ¿verdad? Porque ya sabemos que una cosa es el tema del transgénero y otra cosa el tema de las orientaciones sexuales, pero por eso es que utilizo este término, transhomofobia, que bueno, está seguramente a compartir opiniones con ustedes sobre eso. Ahora entonces, un primer elemento para que la transhomofobia se pueda instaurar es partir de la idea de que no hay muchas verdades. Hay una verdad muy propio de una cultura monoteísta, donde pues en principio la idea es solo quien tiene la verdad, o es el bueno, o es quien tiene la razón, etcétera, y tiene el privilegio, tiene la posibilidad entonces de imponer incluso la obligación de imponer su creencia, su perspectiva de las cosas, y entonces puede negar la legitimidad de la diversidad, porque pues no hay un espacio desde esta perspectiva para una diversidad ni de orientaciones sexuales, ni de expresiones de género, porque venimos de una historia cultural donde la idea es, hay estereotipos dicotómicos que
deben ser mantenidos y ese es nuevamente parte la función de la transhomofobia como mecanismo de control social. Un poco comparto el esquema con el que yo veo la sexualidad. Lo veo como, o más bien creo que una manera didáctica, más que considerar que es solo esto. Si ustedes ven aquí estos 3 aspectos biológicos, psicológicos y sociales, serían, desde esta perspectiva, los elementos sobre los que se asienta eso que al interactuar va generando nuestra sexualidad, que se manifiesta a través de las orientaciones sexuales, de las expresiones comportamentales de la sexualidad y de las prácticas sexuales. Y en el centro de esta estrella de David, que al mismo tiempo debería tener, digamos, un círculo, porque de estos elementos externos también están unidos, más bien estos elementos también están unidas a las puntas de la estrella, está la parte espiritual. Es el sentido que yo le doy a lo que vivo de mi sexualidad, el para qué la vivo, y me parece que ese es un elemento muy importante, porque creo que es ahí mucho donde cuando hacemos trabajo en estos temas, lo que hace que las personas tengan una determinada práctica sexual o vivan de una determinada manera su orientación sexual con mayor aceptación, etcétera, es qué sentido le pueden dar a eso. Lo convierten, lo viven como una tragedia, lo viven como una oportunidad, lo viven como una manera de comunicarse con los demás. Y creo que eso, cuando lo podemos trabajar desde mi perspectiva, también nos ayuda mucho a no convertir solamente en dar prescripciones de, lo que tienes que hacer es usar un condón o no usarlo, ¿no? Sino es, ¿para qué querrías usar un condón? ¿Qué sentido tiene para ti el uso o no uso de esto? Pero bueno, desde esta perspectiva de la sexualidad, entonces resulta que la idea de diversidad sexual pues resulta inherente, porque incluso nosotros mismos vamos siendo diferentes en nuestra sexualidad en la infancia, la adolescencia, la adultez, la ancianidad, etcétera, y va habiendo cambios. Entonces, la diversidad sexual no es solamente algo que compete a ciertos grupos, sino a cada uno de nosotros y nosotras. Ahora bien, habría que diferenciar entre diversidad sexual, que nos comprende a todos, y la disidencia sexual. Es decir, entiendo por disidencia sexual lo que hoy englobamos como poblaciones LGBTTI+, donde pues están distintos grupos que ya van haciendo una diferenciación a través o de la orientación sexual o de las expresiones de género, o incluso en el caso de las personas, se me va el nombre, que tiene que ver con este tema de los genitales ambiguos, etcétera, intersexuales. Intersexuales o hermafroditas. O hermafroditas. Gracias, Paco. Gracias, Arturo. Entonces, tenemos esta, digamos, ya aquí hablamos de esta situación, perdón, de estas poblaciones como poblaciones que van identificando demandas propias, necesidades propias, y por eso hablo aquí de poblaciones de disidencia sexual. Bueno, y regresando, desde ahí entonces, pues, una de las cuestiones que hacen o que van generando posibilidades para crear esta transhomofobia, vuelvo a decir, como mecanismo de control social, que es común a toda sociedad humana, este mecanismo, uno de los mecanismos es hacer una esencialización de la sexualidad.
Es decir, plantearla que hay elementos de nuestra sexualidad que son absolutamente esenciales, que no cambian, y que a partir de eso entonces nos permite o permite decir, bueno, quienes se salen de esas normas están entrando en una situación de anomalía, en algún momento de pecado, en algún momento de disidencia sexual, pero también como parte de este proceso de avance cultural y de cambios sociales, pues también podemos hablar hoy de procesos de recuperación de derechos, de generación de nuevas legislaciones. Y entonces es un proceso que pues no limita en una sola dirección, sino que puede ir incluyendo nuevos elementos dependiendo del avance de las sociedades. Entonces, básicamente, pues por eso retomo esta cita de José Joaquín Blanco en su texto de Ojos que da pánico soñar, que pues señala esta idea de la homosexualidad como cualquier otra conducta sexual, tiene historia más que esencia, ¿no? Y entonces lo que vamos conociendo en cada momento, más que propio de una orientación sexual, es más bien un resultado de cómo esa práctica sexual, esa conducta, esa identidad se acomoda a vivir en una determinada sociedad. Ahora bien, les decía yo que la transhomofobia no es algo que afecte solamente a algunas personas o a quienes pertenecemos a alguna de las poblaciones LGBTIQ más, ¿no? Creo desde esta perspectiva que nos afecta a todos, y he trabajado algunos años con algunas pequeñas variaciones este cuestionario que les voy a presentar ahorita, y que lo he utilizado en los talleres de sanación de la transhomofobia en varios lugares, y creo que ahorita que ustedes lo vean, nos va a dar la oportunidad de ver esto de cómo nos puede afectar a todos. Entonces, es un cuestionario para preguntarnos si somos personas transhomofóbicas. Y bueno, la primera pregunta es, si reconozco que le puede gustar a alguien de mi mismo sexo o de mi mismo género o de mi mismo sexo género, pienso, y la idea es que pienses. Te da gusto, dices, ah, qué padre, si estoy bien bueno, estoy bien buena, seguro por eso les gusto. O no te gusta, sientes que eso es inadecuado para ti. Segunda pregunta es la misma, pero la pregunta es, ¿qué sientes en el cuerpo cuando reconoces que le puedes gustar a alguien de tu mismo sexo género? Por ejemplo, cuando alguien te dice, me gustas, no me gustas, etcétera. Y tercera pregunta es, ¿qué piensas cuando reconoces que alguien de tu mismo sexo género te gusta? Y esta pregunta es la misma, seas una persona homosexual o una persona heterosexual. Luego viene otra pregunta que es, ¿he sido objeto de rechazo o agresión porque alguien consideró que la ropa que llevabas o tus manerismos te hacían aparecer afeminado o masculinizada? ¿Y cuándo llegó a suceder esto? Esto es independiente de tu orientación sexual o de tu identidad de género. La siguiente pregunta es si tú alguna vez has hecho objeto de rechazo o agresión a otra persona por considerar que eran lesbiana o homosexual, o que se les notaba, o porque lo parecían, o porque usaban ropas o manerismos que igual les hacían parecer como muy afeminados, muy masculinizadas. ¿Y cuándo sucedió eso? Y la sexta pregunta es si esto te lo has hecho a ti mismo. Si tú a lo mejor en algún momento, por ejemplo,
dejaste de ponerte una prenda, o te pasó como a mí que en algún momento en Monterrey hace como 30 años de unas conferencias, me tomaron una fotografía donde aparecía yo fumando y quebrando el ángulo de la mano más de lo que se debería de haber sido para parecer muy masculino, y cuando yo vi esa imagen dije, órale, qué jota me veo en esa. Y entonces, pues ya puesta en en el periódico El Norte en Monterrey, pues sí, me di cuenta que me estaba provocando una sensación de rechazo a mí mismo por esa evidencia fotográfica, ¿no? Entonces, aquí estas preguntas van sobre la posibilidad de habernos hecho objeto de rechazo o haberlo sufrido. Y la séptima pregunta es si he observado, sin intervenir, cómo otras personas hacen objeto de rechazo o agresión a otros seres humanos por lo que ya vimos antes, por parecerles que son gays, lesbianas, o por los manerismos, etcétera. Y la octava, perdón, aquí me faltó una, la 8 debió ser si me ha sucedido a mí que haya yo sido objeto de rechazo o agresión porque a alguien le pareció que era yo gay o lesbiana, o dijo que se me notaba, o porque tenía yo amigos gays y entonces los defendía, y entonces me preguntaron, pues, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te juntas con ellos o con ellas? Etcétera. Y la siguiente pregunta es, entonces, si tú ves todas estas preguntas, es, pensándolo bien, el rechazo hacia quienes parecen ser o son lesbianas, homosexuales o transgénero, o parezca serlo, te ha afectado, aunque no lo seas en algunos momentos de tu vida, cuando ha sucedido. Y bueno, al final de cuentas, con todo esto, para ti, ¿qué es la transfobia? Ya no tanto desde la teoría, sino desde tu experiencia. Y les decía yo que la transhomofobia, decía, o la veo yo como algo que se instaura como una memoria corporal a partir de la violencia. Violencia que pueden hacer incluso desde antes de que nazcamos. Cuando a lo mejor a mamá le dicen, y cuidado con que no vayan a ser hombre, o yo quiero una niña porque son más dóciles. Es decir, desde cuando ya hay una serie de demandas a partir de atributos que se dan hacia lo femenino o lo masculino. Y ya cuando somos mayores también podemos ir aprendiendo a través de situaciones como bullying, situaciones como la obligación de pelear en el kinder o la primaria, la prohibición de hacer juegos que se supone que no correspondan a nuestro género. Y entonces vamos aprendiendo que romper la norma nos puede poner en riesgo de exclusión o de muerte o de castigo físico. Y entonces vamos aprendiendo de manera inconsciente que tenemos que evitar ser señalados o ser identificados o identificadas, y vamos entonces generando una serie de mecanismos de protección, etcétera, para evitar esa identificación. Y vamos entonces también generando a través de eso una serie de problemas de tipo de salud física, incluso de salud mental, que pues repercuten en baja autoestima, autodestructividad, dificultad para establecer relaciones, problemas de salud física y mental,
porque bueno, pues de pronto puede ser que no, vuelvo a decir, no tiene que ver con que realmente seamos o no homosexuales o lesbianas o travestis, pero como ya dijimos, la transhomofobia también persigue a quienes pueden simpatizar o a quienes defienden los derechos de las personas trans o LGBT sin serlo, y entonces también ser atacados o atacadas, y vuelvo entonces, es una manera de controlar haciendo que no haya aliados de quienes pertenecemos a esas poblaciones LGBTIQ más, aunque vuelvo a decir también, afortunadamente, es un mecanismo que pretende y que no siempre logra este control. Y bueno, hay muchos costos sociales de la transhomofobia. Ya, bueno, si ustedes leen aquí un poco, pues se pueden dar cuenta que hay distintos estudios que nos hablan, por un lado, de el rechazo de la población, al menos hasta 2010, que decía 30% de las personas encuestadas no aceptaría a una persona homosexual como vecino, 71% de los jóvenes no apoyarían los derechos de los homosexuales y 66% de los mexicanos dicen que no vivirían en el mismo hogar con un homosexual o con una persona homosexual. Y bueno, pues también en las encuestas de CONAPRED pues hay una muestra muy amplia de personas que han vivido la discriminación, y por aquí hay un elemento, este asunto de los asesinatos de odio por homofobia, que en nuestro país es el país que ocupa el segundo lugar de muertes por odio por transhomofobia. Y bueno, pues hay un dato interesante, el 30%, si no mal recuerdo, de personas que mueren por crímenes de odio por homofobia, sus cuerpos no son reclamados en la morgue. Y recuerdo que hace cerca de 20 años en Ciudad Juárez, que hice un trabajo con mujeres trans que trabajaban en el servicio sexual, nos comentaban que pocos días antes un gran acto de esta población había sido ahí en Ciudad Juárez, haber ido a reclamar el cadáver de una compañera que había sido asesinada, como muchas lo habían sido, y exigir que se los entregaran para darle, como dijeron ellas, cristiana sepultura. Y había sido en ese momento un quiebre social muy importante, porque entonces podemos ver que la transhomofobia a veces hasta el derecho a un entierro con dignidad lo niega. Y bueno, pues con este panorama, un poco nada más comentar de algunos de los materiales que en SECASH tuvimos oportunidad de trabajar en algún momento y que podemos compartirles en versión electrónica si a alguien les interesa. Es este texto de Vestidas para Educar sobre el travestismo heterosexual, esta guía de bienestar sexual para jóvenes trans que hicimos con Giovanni Tena, y el libro sobre constelaciones familiares o configuraciones sistémicas familiares para la disidencia sexual, y este folleto que hicimos para población gay que titulamos acá Entre Hombres, respuestas para el bienestar sexual. Muy bien, pues creo que voy terminando en el tiempo justo.
para algunas preguntas, comentarios que pueden enriquecer esta perspectiva. Víctor, antes de que quites tu presentación, pide Claudia Hernández que si puedes poner la imagen de las preguntas 1, 2 y 3. Gracias, déjame irme ahí. Como no escribieron preguntas en el chat, entonces podemos aprovechar los micrófonos con una petición, que sea una pregunta corta, concisa, directa y no mucho parlamento, porque a veces las preguntas son más grandes que la exposición, pero aquí Sergio nos escribió. Dice Sergio, o mejor que te escuche, Sergio, te escuchamos mejor. Por favor. Hola, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Gusto en verte. Igualmente, Víctor. Oye, fíjate que, bueno, sabemos que el activismo social ha sido un elemento importante y necesario para promover la defensa de los derechos de la población LGBTIQ y más. Y sabemos también que hay una serie de políticas públicas, específicamente en Ciudad de México, que pareciera ser sigue siendo punta de lanza sigue siendo punta de lanza en ese sentido. La pregunta es, ¿en qué medida las asociaciones pueden apalancarse estas políticas públicas o las instituciones se pueden apalancar de las propuestas de las asociaciones para promover la defensa de estos derechos humanos? O sea, ¿es un va y viene o ustedes como asociaciones civiles tienen que seguir presionando y empujando? Un momentito, por Sí. favor, Víctor. Norma, entonces lo que procede, por favor. Ahora le contestas, nada más tiene que hacer Norma una anotación. Adelante, adelante. Sugiero que respondas esto y luego voy a intervenir. Por favor, Víctor, si le respondes a Sergio. Gracias, Norma. Sí, mira, Sergio, yo creo que al final de cuentas, como es un tema político, tiene que ver con un proceso de ida y vuelta. Es decir, ¿qué tanta fuerza tienen las organizaciones sociales para poder dialogar con los gobiernos? Y por otro lado, ¿qué tanta apertura pueden tener estas instituciones para aceptar digamos, esta presión o ayuda para ir generando políticas en común? Por ejemplo, existe en la Ciudad de México, existió, pero yo no he visto ya, y nosotros ya como SECASH tiene rato que no dejamos de participar por distintas razones, pero había una coordinación, no recuerdo exactamente el nombre, con el gobierno de la ciudad, que permitía hacer procesos, digamos, comunes, o más bien, por ejemplo, hubo acciones de capacitación a funcionarios de prácticamente todas las dependencias que tuvieran que ver con estos temas de derechos humanos o que pudieran recibir, por ejemplo, solicitudes como en el registro civil, etcétera, para irles sensibilizando y capacitando, ¿no? Entonces, puede hacerse una muy buena mancuerna. Depende de cuál es la posición, la postura política que tengan las distintas administraciones, por un lado, y la fuerza que tengan las organizaciones sociales. Creo que en este momento, en la Ciudad de México, al menos desde lo que yo logro ver, es que se han desmovilizado absolutamente las instituciones sociales. Creo que hubo un error muy grave de creer que iba a haber el apoyo en esta administración, y prácticamente se le apoyó, se cedió, y hoy no hay capacidad de interlocución y de demanda. Eso es lo que yo estoy viendo, no solo en relación con el tema sino con el tema de mujeres y con otros temas sociales, desde donde yo lo veo. Puedo estar equivocado, pero siento que se ha limitado mucho. Gracias, Víctor. Colegas, por cuestiones de capacidad para que luego nos permita grabar, poner
en el canal de YouTube del colegio. En este momento quiero agradecer a Víctor Velasco, asociado fundador del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, el habernos compartido esta charla e invitarles a que estén en punto de las 8 de la noche del miércoles 1 de septiembre, que es cuando tendremos la siguiente reunión. Cada miércoles a las 8 de la noche nos estamos reuniendo para conversar entre integrantes del colegio y también con invitados e invitadas. Pues muchísimas gracias, Víctor, por haber estado aquí y pues esperamos que podamos volver a escucharte en otro momento, y pues como has estado también aquí uniéndote en las anteriores emisiones, pues el próximo 1 de septiembre tendremos a otra colega fundadora también asociada fundadora, estoy hablando de Marta Gutiérrez. Marta Gutiérrez Álvarez será quien nos comparta una charla, una disertación el próximo miércoles 1 de septiembre. Así que pues muchas gracias a todas y a todos por haber asistido, en especial Víctor, muchas gracias. Gracias, y pues nos despedimos. Gracias. Gracias.